Bitácora 4. Más que vencedores. Nuestras manos fueron hechas con amor. Nuestras manos son importantes y han tenido triunfos, como por ejemplo, cuando nos caíamos de chiquitos y nos servían para sostenernos. Otro triunfo más fue haberle podido tomar la mano a tus padres. Otro triunfo más fue haber aprendido a comer solo. Un triunfo más fue haber aprendido a escribir. Este triunfo quizá nos dejó bien marcados en nuestra historia. Sí, Dios nos hizo especiales. Nuestras manos son especiales para Dios. Por lo tanto, tus manos son importantes para Dios. Esto significa que para Dios nuestras manos son sumamente importantes. Dios no nos soporta vernos emocionalmente paralizados. Dios quiere reactivar nuestra dimensión emocional. No por nada, de la palabra tacto en su raíz etimológica, del latín tangere, es la capacidad que tenemos los seres humanos de experimentar el mundo exterior mediante el contacto, que esto es la unión de dos cosas para tener la experiencia de las sensaciones. Es el único sentido que está distribuido a lo largo de nuestra piel. Por eso nosotros los seres humanos estamos equipados y además capacitados para tener sensaciones, esto es las emociones y los sentimientos. Y de tal forma que cuando a un ser humano se le paraliza esta dimensión, es un muerto, no experimenta, no siente, no palpa, no toca, no hace contacto. Literalmente es un muerto. Y Dios no soporta vernos muertos emocionalmente. Hoy que vivimos en tiempos de pandemia, no es de extrañarse que hoy en día lo que más quisiéramos hacer, o por lo menos algunos quisiéramos hacer, es una palmadita en el hombro. Hoy quizá un contacto de un saludo con un beso, o quizá lo que más extraña, un abrazo de esos que cuando los experimentas sientes que te juntan las partes de tu corazón. Y hoy en día es cuando más se valora ese contacto físico entre seres humanos. Por lo tanto, Dios quiere reactivar, resucitar nuestra dimensión emocional. Esa parte de nuestra vida que se fue muriendo lentamente a raíz de un fracaso, una frustración, una decepción o una desilusión. Nos creamos caparazones para no sentir, mecanismos de defensa para no experimentar. Nos enfriamos emocionalmente, sepultamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y hoy Jesús viene a decirte que todavía puedes sentir, todavía puedes amar, todavía puedes confiar, todavía puedes creer en ti mismo. Jesús era un hombre cercano a la gente. Tanto él tocaba como se dejaba tocar. De hecho, los comentarios es que comía con publicanos, prostitutas y pecadores. Él era un hombre cercano, no era un hombre distante de los demás. Casos, por ejemplo, como el de Mateo 8:3. Es un caso extraordinario porque se trata de un leproso que se le pone frente a Jesús y le dice: si tú quieres, puedes curarme. Jesús dijo algo importante. Dijo e hizo: quiero, queda limpio. Y tocó al leproso. Si nos podemos poner tantito en el lugar del leproso, los leprosos eran aislados, no se les podía hablar, mucho menos tocar, no solo por el contagio, sino porque los veían como personas impuras. Usted póngase a pensar entonces qué experimentó este leproso cuando le habla a Jesús, cuando le toca a Jesús. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien le había dirigido la palabra? O más aún, o mejor aún, alguien lo había tocado. Y es que le cuento un secreto. Jesús no tiene miedo de tocar
carne muerta o carne putrefacta, porque sabe, Él es la vida y todo lo que Jesús toca lo restablece, lo cura, lo sana y lo resucita. Así que no tengas miedo, Él puede resucitar las emociones que en ti ya están muertas. Otro caso concreto es Mateo 8:15, la suegra de Pedro. Se le estaba muriendo con altas temperaturas, fiebre. Jesús la toma de la mano. Al instante se le quita la calentura. Se levanta la mujer y empieza a servir. Está comprobado que el contacto físico, el cariño que se emite mediante el contacto físico, ayuda al sistema inmunológico a que se restablezca o fortalezca. Ese contacto físico entre padres e hijos, ¿cómo hace falta? Entre esposos, entre la mujer y su esposo, entre el esposo y su mujer, ¿cómo hace falta el contacto físico, el contacto visual, el beso, el abrazo entre hijos y padres? Restablece. Y Jesús lo sabe, y Jesús nos quiere enseñar que el contacto físico sano nos puede restablecer lo que dejamos de sentir en algún momento. Es mentira, es una falacia que el amor se acaba entre un hombre y una mujer tratándose del matrimonio. Más bien, el amor se transforma, madura, crece. Un caso también poderoso lo encontramos en Marcos 8:23, el ciego de Betsaida. Este ciego había pasado por muchas cosas, menos por lo que pasó ese día. Jesús, para poder sanarlo, lo toma de la mano y lo saca de la ciudad. Jesús estaba en él colocando 3 cosas que le hacían falta para recuperar la visión. 1. Confianza. Cuando Jesús lo toma de la mano, le está diciendo: confía en mí, aún puedes confiar, aunque te hayan fallado miles. 2. Le estaba regresando la seguridad. Es decir, Jesús no iba a permitir que algo malo le pasara. Como diciéndole: aún queda gente buena en la que confiar. Aún quedo yo, aún queda Dios. 3. Un acto sumamente poderoso fue que le levantó la autoestima. Nadie lo había guiado, nadie lo había tomado por la mano y nadie le había hablado así como Jesús ese día le habló. Lo que le hizo. Entonces Jesús le regresa confianza, seguridad y la autoestima. Y si de cosas trágicas hablamos, Jesús es poderosísimo y para Él no hay nada imposible. El hijo de la viuda de Naín, capítulo 7 de Lucas, versículo 13 y 14. Lucas 7, versículo 13 y 14. Era una mujer que había perdido a su esposo y para colmo perdió a su único hijo. Lo estaban sacando a sepultar, lo estaban sacando a enterrar. Y Jesús se encuentra de frente con la mujer, dando a entender que Jesús siempre llega a tiempo. Tuvo compasión de la mujer, sintió, se puso en su lugar, se compadeció. Pudo sentir Jesús lo que esa mujer sentía. 2 pérdidas, como tantas familias que hoy han perdido a mucha gente, a los hijos o a un ser querido. Y le dice así: no llores. ¿Qué hace Jesús? Toca el féretro, toca el instrumento donde llevaban a sepultar a ese joven y le da una orden directo al corazón: joven, yo te lo mando, levántate. Jesús puede resucitar lo que en nosotros ya murió. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y Él es la vida. Solamente Él puede resucitar lo que en nosotros está completamente muerto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9, hay un caso que Jesús actúa de una forma tierna mediante su compañía. No sé si les ha pasado que de repente nuestro gran problema no es la enfermedad, no es lo que estamos pasando, sino no encontrar a alguien que nos escuche. Bueno, Jesús sube a Jerusalén y en Jerusalén hay una piscina probática, en hebreo Betzatá, donde se encontraba una multitud de enfermos, gente que padecía de 3 tipos de enfermedad. El evangelista cuenta que habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. Ellos argumentaban
que de vez en cuando, de tiempo en tiempo, un ángel del Señor bajaba a esa piscina, movía el agua y el primero que se metiera quedaba completamente sano. De alguna forma los ciegos tenían posibilidad, iban al tanteo, se podían mover, tenían mayor movilidad. Los cojos, por lo menos le funcionaba el 75% de su cuerpo y podían moverse, pero los más de hasta atrás eran los paralíticos. No podían moverse, eran codependientes, es decir, tenían poca posibilidad. El versículo 5 dice que había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Eso en la mentalidad judía es toda una vida, 38 años en el mismo lugar, 38 años de estar esperando que de vez en cuando bajara el ángel, 38 años postrado, tirado en el suelo, fracasado, frustrado, decepcionado, desanimado, como tanta gente hoy en día que ha perdido las esperanzas. El versículo 6 es puntual. Jesús, viéndole tendido, Jesús primero lo vio en su lugar, lo vio donde estaba, cómo estaba, tendido. Quizá un sinónimo para aplicar la palabra tendido es derrotado. Le dijo, ¿quieres recobrar la salud? La pregunta aparentemente dices, ¿cómo le pregunta a alguien enfermo si quiere sanar? Pero es que es perfecta, porque hay gente que ya descubrió de qué está enferma, cómo se enfermó, descubre que tiene resentimiento y rencor, descubre tantas cosas y ni siquiera se atreve a dar el siguiente paso, que es reconocer, o mejor aún, actuar en favor de su propia persona. Hay gente que sabe perfectamente bien que tiene que perdonar y dice, no voy a perdonar, no quiere recobrar la salud. Por eso Jesús es todo un caballero y respeta la libertad de cada ser humano. ¿Quieres sanar? ¿Quieres recuperar la salud? Y escuche lo que le contestó el enfermo, lo que tanta gente padece el día de hoy. Señor, no tengo a nadie, estoy solo, nadie me escucha, nadie me comprende, no tengo dónde reclinar mi cabeza, no hay un hombro donde reclinarme, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Estaba solo, 38 años de soledad y no quedaba sano. Por primera vez alguien se preocupó por él. Por primera vez alguien le hizo compañía. Por primera vez alguien le escuchó. No sabía él quién era Jesús. Y Jesús escucha el problema. Jesús escucha la situación. No tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Era el último. Otros iban antes que él. Él con sus ojos veía como otros sanaban y él no. Estoy casi seguro que estaba así de perder la fe y la esperanza. Casi la perdió, hasta que ese día se presenta Jesús delante de él y le da una orden de fe. Levántate. 38 años no te pueden derrotar. 38 años de una herida que alguien te hizo no te puede vencer. Tú estás hecho para más, tú eres más que un vencedor. Levántate. Es hora de tomar las riendas de tu vida. Por eso Jesús le dice, toma tu camilla. Tú puedes aún. Existe una esperanza porque me tienes a mí. Yo te hago compañía, yo te escucho, yo estoy contigo. Y conmigo todo es posible, dice Jesús. Y anda, ya tienes una dirección. El hombre recobró al instante la salud. La compañía de alguien que nos ama siempre nos va a hacer recuperar la salud. Jesús acompaña a este pobre hombre de 38 años solo. Queridos, cuando veas este video, ten por seguro que alguien está orando por ti. Si tú eres de los que ya llevas tantos años y no te has vuelto a enamorar porque alguien te lastimó, si eres una mujer que estás a punto de divorciarte de tu esposo porque no te ama, porque dices que no te ama, si eres un muchacho que estás a punto de suicidarte, o eres una señorita que por casualidad ve este video y estás a punto de abortar, yo te voy a decir una cosa y quiero que se te quede bien grabado en el corazón. Jesús puede hacer lo que otros no pudieron. Jesús puede sacarte de la soledad.
Jesús puede sacarte de la frustración y de la desilusión. Se levantó y se fue andando. Jesús rehabilitó todas sus emociones. Y Jesús sigue un proceso de sanación para cada ser humano. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11, nos dice el proceso que sigue Jesús para sanar a alguien que tiene las emociones o los sentimientos paralizados. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús se puso a enseñar. Escúcheme, Jesús es el único maestro. Había casualmente un hombre que tenía la mano derecha seca. Casualmente. Esto me llama poderosamente la atención porque era el lugar donde tenía que estar, era el lugar justo donde él debía de estar, con quien tenía que estar. Ahí, justo en este punto tenía que estar este hombre, casualmente. La Biblia describe que era un hombre, no nos dice su edad, solo dice que era un hombre para darnos a entender que puede ser cualquiera de nosotros. Situación, tenía la mano derecha seca. La mano derecha la tenía paralizada. La mitad de su ser, de él, estaba paralizado. Medio amaba, medio quería, medio dialogaba. Él estaba incompleto. Tenía la mano derecha seca. Había algo en él que ya no estaba funcionando. No estaba completo. Pero casualmente estaba allí. O sea, hay veces que tenemos que estar, a veces donde no queremos, pero es donde más necesitamos. ¿Qué hace Jesús? El versículo 7 describe lo que mucha gente hace. Los escribas y fariseos estaban al acecho por si curaba en sábado para encontrar de qué acusarle. Mire, hay gente que nos pueden dejar paralizados, que solo están al acecho para ver lo que hacen. Es gente que quizá está lastimada o herida. Y quiero que sepan que Dios a esa gente la sigue amando con ternura y con misericordia. Hoy no me quiero detener en eso. Ellos estaban viendo lo que Jesús hacía. Entonces, aquel hombre que estaba ahí en la sinagoga, nadie lo había tomado en cuenta. Nadie se preocupaba por él. Es más, ni siquiera mencionan su nombre. Era parte del inventario. El versículo 8 dice: pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano seca. Por favor, quiero que se imagine esta escena. Miró al hombre que tenía la mano seca. Jesús es el único que se fija realmente donde hay necesidad. Jesús se fijó en el hombre y le dijo: levántate y ponte ahí en medio. Qué poderoso es esto. Se le queda mirando al hombre y le dirige la palabra. ¿Sabe qué hizo Jesús? Empezó a reactivar sus emociones, empezó a reactivar sus sentimientos. O sea, te estás dirigiendo a mí. Para Jesús somos importantes. Y Jesús, antes de curarle la mano, le está en este momento resucitando lo que en él ya había muerto. Nadie me toma en cuenta, nadie me pela, nadie me quiere, todos me odian, aquí todo el mundo me hace mala cara. Jesús se fijó en él. Levántate, ponte ahí en medio. Cuando le dice Jesús, levántate, le está diciendo: todavía puedes hacer algo por ti. No te puedes quedar todo el tiempo como estás. Es hora de hacer algo por ti. Ponte en medio. Tú no mereces estar en el rincón. Tú no eres el último de la fila. No por tu mano derecha seca es que vales menos. Para Dios valemos igual. Para Dios todos somos valiosos e importantes. Y cuando le dice ponte en medio, le está diciendo: eres importante, eres valioso, eres una joya preciosa. Que nadie te haga sentir lo contrario. Aquel hombre dice que se levanta y se puso allí. Imagínate la mirada de todos cuando se levantó aquel hombre y se empezó a dirigir donde Jesús le había dicho. Por primera vez él sentía que alguien lo había tomado en cuenta. Qué bien se siente. Qué bien se siente cuando alguien te manda un mensaje y te dice lo importante que eres. Cuando alguien te echa una llamada y te dice: solo hablé para decirte que te quiero. Qué bien se siente cuando tus papás reciben un abrazo sin ningún interés detrás. Qué bien se siente hacer el bien sin mirar a quién. Jesús les hace una pregunta. Quiero preguntarles: en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal.
Para Jesús cualquier momento, para Jesús cualquier instante, para Jesús donde estés, siempre es bueno hacer el bien. Salvar una vida en vez de destruirla. Jesús está diciendo en este momento, tomar en cuenta a las personas, ponerlas en medio, darles el valor que merecen, es salvar su vida. Para Jesús reactivarte emocionalmente, para Jesús restaurarte y resucitarte emocionalmente, es salvar tu vida. Y le dijo al hombre, extiende la mano. Aquel hombre empieza a extender la mano y se da cuenta que aún podía amar, que aún podía querer, que aún podía expresar, que aún podía hablar, que aún podía dialogar, que aún podía amar. Quedó restablecida su mano. Jesús, el proceso que sigue con él es tomarte en cuenta, darte tu importancia y saber que aún puedes hacer algo por ti. Jesús lo restablece totalmente. Jesús puede reactivar tus emociones, tus sentimientos. Jesús puede resucitar tu dimensión emocional. Y para concluir, si usted revisa en la Biblia el capítulo 19 de Juan, específicamente del 31 al 34, el día que estaba Jesús en la cruz, aquel Viernes Santo, cuando Jesús estaba en la cruz pasó algo que quizá has dejado pasar desapercibido. Pero al día siguiente, el sábado, piden los soldados la orden. Los judíos piden quebrarle las piernas a los crucificados porque era un día muy solemne. Le rompen las rodillas, las piernas a uno y al otro. Pero cuando llegan con Jesús en el versículo 33, Juan 19:33, cuando llegan con Jesús, él ya había fallecido y había muerto. Y no le quebraron las piernas. El que está con Jesús es indestructible. Pero aquí va lo que quiero decirte. En el versículo 34, uno de los soldados le atravesó el costado, la lanza, con la lanza a Jesús. Cuando le atraviesa el costado, del costado de Jesús sale sangre y agua. ¿Sabes? Con esto quiero terminar. Si eres un niño, escúchame. Si eres un joven, por favor, escucha. Si es un matrimonio, escucha. En la cruz le rompieron el corazón a Jesús para que a ti en la tierra nadie te lo rompa. Y si por alguna razón alguien te lo ha roto, voltea a ver la cruz. Él sabe de corazones destrozados. ¿Y sabes? Esto lo escuché de un predicador. Jesús puede hacer maravillas con un corazón hecho pedazos, siempre que no te guardes ninguno. Suscríbete. Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bendiciones.